Hola, yo soy Swan y te doy la bienvenida a este canal. Hace unas cuantas semanas a través de la página de Facebook estuve compartiendo en un live un testimonio acerca de las maravillas de Dios y su cuidado conmigo y con mi familia luego de que mi esposo tuviera un accidente mientras estaba trabajando. Y creo que también para ti va a ser de bendición escucharlo y por eso te lo comparto a través de este canal. Por favor, te pido que si es de bendición, lo compartas con otras personas para que sea de bendición para ellos también. Y te recuerdo que es también bueno que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los testimonios o reflexiones que vamos a estar compartiendo a través de estos próximos días y semanas. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Amén. Quiero leerte unos versículos del Salmo 91. No los vamos a leer todos, solamente son algunos versículos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91, versículo 1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. El versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. El versículo 9, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Este testimonio que te voy a compartir en esta tarde tiene como tema la historia más reciente de su fidelidad. Cuando mi esposo y yo llegamos a Wisconsin en el año 2007, mi esposo comenzó a trabajar en una compañía donde estuvo por 15 años. Y durante ese tiempo, ese lugar fue de bendición a nosotros, ¿verdad? Por las diferentes necesidades que teníamos en ese momento. Pero el tiempo pasó y cuando el tiempo pasa, nuestras necesidades cambian. Y los planes que nosotros teníamos como familia también comenzaron a cambiar. Así que en noviembre del año 2021, luego de nosotros haber orado y haber presentado esta petición delante del Señor, vimos como Dios abrió puertas y mi esposo consigue este otro trabajo en un lugar donde su tarea principal es como chofer entregando equipo médico, oxígeno y a veces medicamentos a personas que están en sus hogares. Comenzó a trabajar y todo iba muy bien. Pasan 5 meses de él estar trabajando en la compañía y en abril 11 del año 2022, era un lunes, lo recuerdo muy bien, alrededor de las 3:30 de la tarde, yo estoy trabajando en la oficina y nosotros trabajamos en la misma compañía, en el mismo edificio. Y yo veo cómo se acerca uno de sus compañeros de trabajo, me saluda y me dice que él realmente está tratando de articular las palabras correctas para darme la noticia que tiene que darme, pero que realmente él no sabe cómo hacerlo. Y entonces me dice que Axel, mientras estaba haciendo su ruta ese día, tuvo un accidente y que el radar o el GPS de la van que él está manejando
no les permite saber con exactitud dónde él está ni dónde fue su accidente. Entonces, exactamente en ese momento es cuando empieza esta historia de la fidelidad de Dios. Yo recojo todas mis cosas, me voy del trabajo, me, me monto en mi carro y comienzo a manejar con mi hijo mayor, pero nosotros no sabíamos exactamente para dónde nosotros teníamos que ir, porque los compañeros de trabajo no sabían eh, dónde exactamente fue el accidente que tuvo mi esposo. Durante todo ese tiempo, mi teléfono había estado recibiendo llamadas de un número en particular, pero yo no sabía quién era el número, era un número bastante extraño, así que yo no lo contestaba porque estaba pendiente a lo que me acababan de decir. Llega un momento entonces que mi hijo contesta el teléfono y es esta dama que nosotros no sabemos quién era, pero ella llamó para decir que ella había estado en el lugar del accidente, que mi esposo Axel le había dado mi número y que le había pedido que me llamara. Y como ella había estado en aquel lugar, ella nos dijo para qué hospital la ambulancia se lo había llevado. Y como Dios es bueno y es perfecto, el hospital quedaba precisamente de camino a la ruta donde nosotros estábamos. Llegamos al hospital, hablamos, lo trasladan a un hospital más grande, especializado en trauma y no sé qué. Y en la próxima mañana, cuando yo regreso al hospital, ya Axel, ¿verdad? Le habían hecho su primera cirugía en el pie derecho, porque los autos chocaron de frente y ese es el pie que él usa para frenar. Tenía en palabras de la cirujana, de la doctora, los huesos de su pie habían quedado como si fueran migajas de pan de tan rotos que estaban y que tenía 3 costillas rotas. Cuando pudimos hablar, Axel y yo, me cuenta que para él es muy extraño porque el lugar donde fue el accidente es lo que nosotros conocemos como el Highway número 11, que es la carretera que va de Lake Geneva a Burlington y que es una ruta que normalmente no es una ruta que es muy transitada. Casi siempre esa carretera está bastante solitaria y ese día estaba con mucho tráfico. Entre las personas que estuvieron en el accidente y que le ayudaron a bajarse de la van que él estaba manejando, había una señora con su hija y luego de gritarle porque ellos reconocieron, ¿verdad?, que posiblemente en la van podía haber oxígeno, le dijeron que por favor tratara de salir del carro. Cuando lo ayudaron y él está al lado de la carretera en el piso, la señora se le acerca y le pregunta que si podía orar por él. Él dice que sí, oraron, y él dice que cuando terminaron de orar, él sintió, ¿verdad?, tranquilidad, sintió paz y sintió calma. También luego de eso se le acerca otra joven que básicamente, ¿verdad?, lo examinó y lo dejó listo para cuando llegaron los paramédicos. Ella le dijo a los paramédicos cómo él estaba, cómo fue que sucedió, dónde le dolía, ella le explicó todo. Esa muchacha también era paramédico y ella se detuvo para ayudar. Para adelantar, ¿verdad?, un poco de la historia, en su pie le pusieron unas placas de metal, le pusieron tornillos y cuando salió del hospital la primera vez, pues tenía unas varillas afuera de su pie, debido, ¿verdad?, a la cirugía y que era parte del trabajo que había que hacer en su pie. Con ese accidente, en ese momento, llegó un tiempo a nosotros como familia de incertidumbre. Un tiempo donde los planes que nosotros teníamos, los horarios que nosotros teníamos y una rutina ya que habíamos estado practicando por mucho tiempo, todo eso se afectó y todo eso cambió por completo. Luego de la primera cirugía, mi esposo regresa a trabajar.
y todos estábamos muy contentos. Sin embargo, meses después hubo que operar nuevamente y esto se repitió varias veces por diferentes razones. Y hasta el día de hoy han sido 5 cirugías las que ha tenido que, ¿verdad? Las que han tenido que hacer en el pie de Axel. ¿Sabes qué? Que aunque a veces es muy fácil cuando llegan estas situaciones inesperadas, reclamarle a Dios y preguntarle, ¿qué está pasando? Esto que yo estoy viendo o esto que yo estoy viviendo no se parece en nada a lo que tú prometiste. Pero aún así, damos gracias a Dios porque hemos aprendido que en medio de las aflicciones, en medio de las diferentes historias de su fidelidad, precisamente vemos eso, que Dios es fiel. Y que aunque pudo haberlo librado de ese accidente, aunque pudo también haber sido librarlo y no sanarlo desde la primera cirugía, también hemos aprendido que pudo haber sido peor, que esta situación pudo haber sido mucho más grave para nosotros como familia, porque si no hubiese sido por la fidelidad de Dios, tal vez hubiésemos perdido un esposo, un padre, un amigo, pero Dios en su misericordia lo guardó aún cuando tuvo el accidente. El versículo 11 lo quiero leer nuevamente, dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Y no es casualidad que esas personas hubiesen estado transitando por esa carretera ese día. Y cuando él da su testimonio y él tiene la oportunidad de hablar acerca de lo que sucedió ese día, así es precisamente como él lo dice. Un ángel estuvo allí y lo ayudó ese día. Y mirando atrás, nos damos cuenta que Dios, que es perfecto y que sabe todas las cosas, le guardó. En aquel primer trabajo que él tuvo cuando nosotros llegamos a Wisconsin, nunca él tuvo un accidente, nunca a él le sucedió nada. Pero acá, en el nuevo trabajo, ¿por qué lo permitió? Y yo sinceramente puedo pensar que la voluntad de Dios a veces no la entendemos, ni los planes tampoco, pero esto estaba en el plan de Dios, porque este nuevo lugar donde él está trabajando tiene unos beneficios que Axel fue elegible en aquel momento, con cobertura médica. Y aunque a veces no lo veamos así, eso también es parte de las bendiciones de Dios. Eso también está en los planes de Dios. Y Dios, a través de esos detalles, nos muestra su cuidado, su amor, y ha sido nuestro sustento. También podríamos mirar atrás con una actitud totalmente diferente y quejarnos. Podríamos fijarnos solamente en lo que hemos perdido o en lo que perdimos a partir de ese momento. Podemos mirar solamente la pérdida, que aunque fue mínima, muchas veces en medio de nuestras situaciones le damos más importancia a eso. Y puedo, por ejemplo, quejarme por el accidente. Puedo quejarme o podría estar quejándome todavía que en aquel momento del accidente nadie sabía decirme con exactitud dónde estaba mi esposo, dónde fue el accidente, a qué hospital lo habían llevado. Podría estar quejándome todavía porque, no sé, las vacaciones que a lo mejor estamos planificando no son igual que las que habíamos planificado anteriormente por el tiempo, por las horas que podemos estar afuera. O tal vez podríamos quejarnos porque está cojo y porque muchas veces tiene dolor en su pie. Pero muchas veces también en medio de los momentos difíciles, nosotros ponemos más atención a lo incorrecto y nos desviamos de lo que Dios está haciendo en medio de esa situación. Y esta noche tal vez tú estás pasando por un problema, por una situación, o tal vez no.
tal vez tu situación todavía no ha llegado, pero puede ser que llegue en algún momento. Y yo quiero que tú recuerdes, ahora en medio de tu situación o cuando llegue, que muchas veces el ruido de la queja y de la duda puede ser demasiado fuerte. Y ese ruido puede ser que no nos permita escuchar lo que Dios tiene para decirnos en ese momento. Y aunque sea así, yo te invito a que te esfuerces un poquito y que trates de ver la bendición, la cobertura y el sustento de Dios en medio del momento difícil. Los versículos 14 al 16 te los quiero compartir nuevamente. Dicen, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Esas promesas de esos versículos en el Salmo 91 no son solamente para mi familia, no son solamente para mi esposo, son también para ti y para los tuyos. Lo que Dios ha hecho con nosotros lo puede hacer por ti también. Todos nosotros tenemos más de una historia de la fidelidad de Dios. Aunque tu historia sea totalmente diferente a la mía, Dios no nos ha fallado. Y la historia más reciente de su fidelidad con nosotros es que hace 2 semanas fue la última cirugía de mi esposo. Y ese día pasó lo que en ninguna de las anteriores había sucedido. En el proceso de la cirugía y de terminar la cirugía y no sé realmente qué fue lo que sucedió con claridad. Tuvieron que entubarlo por problemas de oxigenación y una glándula que tenemos en la garganta no permitía que lo pudieran entubar correctamente y tuvieron que venir demasiados médicos, tuvieron que hacerlo demasiadas veces y ellos tenían la preocupación de que haciendo eso pudieran haberlo lastimado. Pudiera haber sido que los líquidos de su garganta hubiesen llegado a los pulmones y otras cosas más. En medio de ese tiempo, con todo lo que sucedió en ese momento, ellos no tenían claro cuán grave había sido o no tenían claro tampoco cómo pudo haberse afectado los diferentes sistemas del cuerpo de mi esposo. Y nos preguntábamos, cuando él despierte, ¿él va a poder hablar bien? Cuando él despierte, ¿hubo algún daño? ¿Realmente le faltó oxígeno o sucedió alguna otra cosa más que pudo haber afectado, no sé, el habla, sus movimientos? ¿Realmente podrá volver a caminar otra vez? Y fueron 6 largas horas las que tuvimos que esperar para que él despertara. Nosotros fuimos preparados para regresar a nuestra casa a mediodía, pero no fue así. En ese momento de estar en el hospital, de estar esperando, estoy en una llamada telefónica con una amiga muy amada. Y cuando yo le contaba, ¿verdad?, mi desespero, mi preocupación, lo que me dicen, qué va a pasar, ella me dice, esto que está pasando no concuerda con lo que Dios les ha hablado. Así que todo va a estar bien. Y esas palabras, ¿verdad?, me trajeron a mí misma un nuevo ánimo porque me di cuenta que en ese momento la duda, la preocupación, quería ser mucho más fuerte que las promesas de Dios en mi vida. Y gracias a las palabras que ella me dijo, ¿verdad?, que las recibí de parte de Dios, en ese momento cuando colgué la llamada con ella, en el pasillo del hospital, yo dije, Señor, tú eres fiel a tus promesas.
y yo quiero confiar. Ayúdame porque en este momento se me está haciendo difícil. Me llamaron al cuarto donde estaba mi esposo y me dijeron, él está reaccionando, quédate aquí para cuando despierte. Pero hay otra vez la duda de las preguntas. ¿Reaccionará bien? ¿Cómo va a ser? Y pasando unos minutos más, mi esposo despertó. Y para resumir, mi esposo habla muy bien, camina muy bien y hace todo con normalidad. Porque cuando Dios tiene un plan y un propósito, aunque nosotros no lo veamos con claridad en ese momento, ese plan y ese propósito de Dios se cumplen. Mañana, martes, vamos a la cirujana nuevamente. Y aunque esto quiera tratar de preocuparnos y hacerse fuerte en nuestras cabezas, sabemos que todo estará bien. No sé cuál es tu problema en esta noche, pero confía en el Señor, confía en sus promesas. Dios es fiel, Dios no falla. Que Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Hasta la próxima.